Hay muchas historias de encuentros con skinwalkers. Y todas son aterradoras. Quienes los han visto cuentan lo mismo. Sombras que imitan voces, figuras que no deberían existir. Y presencias que te observan desde el bosque, incluso cuando crees estar solo. Estas son historias reales. Relatos de personas que sobrevivieron para contarlo. Y que aún hoy tiemblan al recordarlo. Bienvenido a los encuentros más escalofriantes con skinwalkers. Esta es mi historia. Una que aún hoy me cuesta contar. Pero que necesito sacar de mi cabeza antes de que siga empeorando. Yo la llamo, los incidentes. Incidente 1, el raspón en la pared. Siempre he sido de los que se desvelan. Trabajo desde casa, así que muchas veces estoy despierto entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Todo empezó hace unos meses. Cada noche, sin falta, escuchaba un raspado lento, como uñas deslizándose por la pared exterior de mi cuarto. Primero pensé que eran ramas movidas por el viento. Luego animales. Pero no había viento. Y mi casa está aislada, sin árboles pegados a las paredes. Una noche, cansado del ruido, apagué todas las luces para ver si el animal se iba. En vez de eso, lo escuché más claro. Ras, ras, ras. Justo detrás de mi cabecera. Me congelé. Luego escuché pasos. Pero no eran pasos normales. Eran pesados, lentos y definitivamente de 2 patas. Los pasos se fueron moviendo alrededor de la casa hasta llegar a la puerta principal. La puerta se abrió. Sin fuerza, sin golpe. Solo, clic. Yo estaba solo. Nadie más tenía llaves. El sonido entró a la sala. Y esos pasos tenían algo extraño. Como si al final de cada pisada hubiera garras raspando el piso. Caminaron por unos minutos. Luego salieron. Y la puerta se cerró con un suave clac. Aquella noche no dormí. Y desearía que ese hubiera sido el final. Incidente 2. Lo que no era mi perro. Tengo un perro llamado Rocco, un mestizo café que siempre anda a mi lado. Él nunca hace cosas raras. Hasta que empezaron los incidentes. Una tarde, lo escuché ladrar debajo de mi cama. Me agaché para sacarlo y vi sus ojos mirando hacia mí. Pero justo cuando le hablaba, mi hermana me gritó desde la cocina. ¿Por qué dejaste a Rocco afuera? Está arañando la puerta del patio. Me quedé helado. Porque yo tenía a Rocco justo en mis narices, bajo la cama. Miré de nuevo. Y lo que fuera que estaba ahí se desvaneció. Como si nunca hubiera existido. Otra noche, mientras preparaba café, vi a Rocco parado junto a la entrada, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible, casi quebrada. Parpadeé y desapareció. Lo peor ocurrió hace 3 semanas. Rocco murió atropellado. Lo enterramos cerca del pino grande del patio. Pero desde entonces, he vuelto a verlo dentro de la casa. Entre las sombras del pasillo. Debajo de mi cama. Mirándome con una expresión que no reconozco. No sé qué estoy viendo. Solo sé que no es él. Incidente 3. El garaje. El último incidente es el que me tiene realmente aterrado. Porque pasa todos los días. Cuando salgo al patio, incluso de día, escucho como si algo golpeara el garaje desde adentro. Como si empujaran la enorme puerta metálica con fuerza. A veces, la estructura completa tiembla, como si algo grande se moviera dentro. Pero cuando abro, no hay nadie. Ni marcas. Ni señales de animales. Una noche, escuché como si arrojaran piedras al techo del porche. Golpes fuertes, secos. Pero no había viento. Ni tormenta. Ni nadie afuera. Y lo que más me asusta es que, últimamente, he notado que los golpes ya no solo vienen del garaje. Ahora vienen de mi habitación. Justo detrás de mi pared. A la misma hora de siempre.
Nunca pensé que una simple caminata nocturna pudiera arruinarme la vida. Mi nombre, prefiero no decirlo. Después de lo que viví, ni siquiera estoy seguro de seguir siendo yo. Todo comenzó cuando acepté cuidar una pequeña cabaña en medio del bosque. Era un trabajo sencillo, revisar que los accesos estuvieran seguros, alimentar al perro del dueño y reportar cualquier cosa fuera de lo común. Todo normal. Hasta esa noche. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas, como si alguien hubiera apagado la luz del mundo. Mientras hacía mi ronda, escuché algo entre los árboles. Un crujido, suave, como pasos intentando no hacer ruido. Pensé que era un animal. Hasta que escuché algo peor. Mi propia voz. Oye, ven acá, susurró desde la oscuridad. Me congelé. Sentí como la sangre dejaba mis manos. No era una imitación mala. No. Era mi voz exacta, con mis pausas, mis tonos, mis quiebres. Era como si alguien hubiera metido un micrófono dentro de mi cabeza y la estuviera reproduciendo allá afuera. Apunté mi linterna hacia los árboles. Nada. Ayúdame, por favor, ayúdame, repitió mi voz desde otro punto, mucho más cerca. Fue entonces cuando me di cuenta de algo espantoso. Eso no estaba imitando mi voz, estaba practicándola. Mejorándola. El perro empezó a gruñir, mirando hacia la maleza. Su cuerpo temblaba. Nunca había visto a un animal reaccionar así. Dio un salto hacia atrás y se escondió detrás de mí. Eso me dio más miedo que cualquier cosa. No tengas miedo, soy tú. Cerré los ojos un segundo y lo escuché respirar. Justo frente a mí. Abrí la linterna directo a su origen. Y ojalá no lo hubiera hecho. Entre los árboles había una figura alta, extremadamente delgada, como si sus huesos fueran demasiado largos para su piel. Su rostro no tenía forma. Solo un hueco que se movía y estiraba para intentar convertirse en algo que reconociera. Y mientras lo hacía, copiaba mi cara. Se escuchó un sonido húmedo, como carne deformándose, músculos moviéndose sin permiso, y la cosa sonrió con mi sonrisa. Corrí. No pensé. No respiré. Solo corrí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando llegué a la cabaña, cerré la puerta con seguro. Y escuché mi voz afuera diciendo: ábreme, ya llegaste. Soy tú. Golpeó la puerta exactamente con el mismo ritmo con el que yo lo hubiera hecho. Y entonces me di cuenta de algo. Algo que me mantiene despierto hasta ahora. Eso no quería matarme. Quería reemplazarme. Nunca me había dado miedo caminar por el bosque. Crecí entre montes, árboles viejos y senderos que solo los lugareños conocen. Pero lo que viví aquella noche cambió mi manera de mirar la oscuridad para siempre. Todo comenzó cuando mi primo Diego desapareció durante una excursión. No dejó huellas, no dejó ropa, nada. La policía dijo que seguramente se perdió. Pero yo conozco ese bosque. Y nadie se pierde tan rápido. Nadie. Así que decidí entrar solo. Una estupidez, lo sé ahora. Llevaba una linterna, una navaja y un mapa que conocía de memoria. Caminé durante horas, gritando el nombre de mi primo. No había viento. No había animales. No había nada. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. A medianoche, escuché un sonido detrás de mí. Crack, crack, crack. Como huesos rompiéndose, pero acompasados, como si alguien caminara de forma torcida. Diego. Pregunté con la voz quebrada. Entonces lo escuché. Una risa. Pero no una risa humana. Era una risa, copiada, como si algo estuviera intentando imitar cómo ríe un humano, pero fallando miserablemente. Un sonido hueco, quebrado, sin alma. Mi linterna empezó a parpadear. La apunté entre los árboles y vi huellas. Pero no de pies. Eran largas.
demasiado largas, como si algo caminara arrastrando los dedos. 5 marcas profundas, de casi 1 metro de distancia una de otra. Entonces lo escuché susurrar. No estás solo, lo encontré primero. Mi corazón casi se detuvo. La voz era la voz de Diego, pero más grave, como distorsionada, como si saliera desde el fondo de una tumba. Retrocedí. Cuando la luz volvió a encenderse de golpe, lo vi. Una criatura agachada detrás de un tronco, delgada, huesuda, con los brazos demasiado largos. Su cabeza temblaba, como si tratara de acomodarse a un rostro que no le pertenecía. Y de repente, me mostró la cara de Diego. No su rostro real, sino una imitación deformada, como si un niño hubiera tratado de dibujar un humano sin saber cómo luce. Sus ojos estaban donde no debían. La boca le llegaba hasta las orejas. Y aún así, sonreía. Ayúdame, dijo con la voz de mi primo. Pero su boca no se movió. Corrí como nunca en mi vida. Sentía sus pasos detrás de mí, ese crujir de huesos, ese jadeo gutural. Y su voz imitando la mía. No corras, ya te vi. Llegué a una loma y me escondí bajo unas rocas. La criatura pasó corriendo frente a mí, y te juro por Dios que no estaba buscando. Estaba rastreándome. Movía la cabeza como un animal oliendo, pero torcido, como si no entendiera su propio cuerpo. Cuando parecía que se iba, se quedó quieto. Giró su cabeza completamente hacia atrás. Y sonrió. Directo hacia donde yo estaba escondido. Ya sé dónde estás. No recuerdo cómo llegué a mi casa. Solo recuerdo despertar cubierto de barro, con la ropa rota y sin la linterna. La policía nunca encontró a Diego. Pero anoche, alguien tocó la puerta de mi casa 3 veces. Toc, toc, toc. Y del otro lado, con mi voz, dijo: ábreme, soy tú.